La hija lisiada del coronel más poderoso de Perdigão había sido rechazada por todos los pretendientes adinerados de la región. Con cada negativa, la vergüenza del padre crecía como una sombra que nadie se atrevía a mencionar, pero que todos veían extenderse por los pasillos de la casa solariega. Desesperado ante la humillación y la impotencia, el coronel tomó una decisión que conmocionó no solo a su familia, sino a toda la ciudad. Entregó a su hija al esclavo más humilde de su hacienda, creyendo que incluso él la rechazaría. Sin embargo, lo que este hombre hizo desafió todas las predicciones, y su inesperada acción transformó para siempre la comprensión de Perdigão del valor del ser humano. Descubrirás cómo un sentimiento nacido del abandono y el dolor se convirtió en la historia más conmovedora que esas tierras de Minas Gerais presenciaron en el siglo XIX. Comprenderás cómo la compasión desafió prejuicios arraigados y cómo dos corazones despreciados, uno por la sociedad, el otro por la vida, encontraron en el otro lo que nunca habían recibido: aceptación, dignidad y pertenencia. Quédate hasta el final, porque el destino de estos dos no solo te conmueve, sino que te enseña que el amor verdadero ve mucho más allá de las limitaciones del cuerpo y las ilusiones del estatus. Corría el año 1863 y el pequeño pueblo de Perdigão, en el corazón de Minas Gerais, vivía bajo la influencia del coronel Francisco Alves da Silva. A sus 58 años, viudo desde hacía una década, dirigía con mano de hierro la finca cafetalera más grande y próspera de la región. Había construido su imperio durante décadas a base de tenacidad, disciplina y una perspicacia comercial que pocos poseían, y como era costumbre en la época, lo mantenía todo con mano de obra esclava, que consideraba parte natural de la estructura social. El coronel tuvo 3 hijos, 2 varones fuertes y sanos, criados para continuar el legado de su padre y aumentar las ganancias familiares, y una hija, Isabel, quien fue a la vez su mayor alegría y su mayor herida. A los 22 años, Isabel nació con una grave deformidad en la pierna que le impedía caminar con naturalidad. Se desplazaba únicamente con la ayuda de muletas de madera que el coronel le había hecho especialmente. Aún así, cada paso era lento, doloroso y agotador. Por lo tanto, pasaba la mayor parte de sus días en una silla de ruedas importada de Europa. Una rareza costosa, símbolo de un amor paternal que intentaba compensar lo que el mundo insistía en quitarle. Isabel, a pesar de su frágil cuerpo, era digna de admiración. Tenía un rostro delicado, enmarcado por una cabellera castaña que caía como la seda sobre sus hombros, unos ojos verdes tan vivos que parecían reflejar los bosques de Minas Gerais y una sonrisa capaz de iluminar hasta los rincones más oscuros de la casa. Era amable, dulce, pero también decidida. Poseía una educación de la que pocas jóvenes de la región podían presumir. El coronel había contratado tutores privados que le enseñaron a leer, escribir, matemáticas, música, francés y todo lo que pudiera expandir su mente más allá de los confines de la granja. Era inteligente, era sensible, era culta, tenía sus propias opiniones y un profundo amor por los libros que su padre había traído de São Paulo y Río de Janeiro. Sin embargo, nada de eso parecía importar en la sociedad de la época. La discapacidad física que se le atribuía la marcaba como defectuosa, una mujer inepta para el matrimonio, la maternidad y el rol social que dictaba la tradición. Los ojos de la sociedad no veían ni sus talentos ni su alma, solo veían sus piernas torcidas. Durante años, el coronel Francisco intentó, con una insistencia casi desesperada, concertar un matrimonio respetable para su hija. Ofreció generosas dotes a los hijos de otros agricultores adinerados.
Prometió tierras, dinero, ganado e incluso una parte de las ganancias de la granja. Hizo propuestas que cualquier familia ambiciosa consideraría irresistibles. Pero todos se negaron, no por falta de riqueza, ni por falta de linaje, ni por falta de carácter en la joven, sino simplemente porque Isabel no se comportaba como las demás mujeres. Y en las mentes endurecidas de la época, eso bastó para borrarla por completo del mercado matrimonial. Pero todos los pretendientes se negaron tras conocer a Isabel. Algunos fueron educados en sus negativas, ofreciendo excusas endebles sobre compromisos repentinos o situaciones familiares inventadas. Otros, sin embargo, fueron brutalmente honestos, dejando escapar palabras que hirieron como cuchillas. Ninguno quería una esposa lisiada. No importaba la fortuna del coronel, ni la generosa cantidad de tierras, oro o animales ofrecidos como dote. Querían mujeres que encajaran perfectamente con las expectativas sociales, mujeres que se movieran con agilidad por los salones, que pudieran administrar una casa grande sin ayuda, que fueran exhibidas a los vecinos como trofeos de belleza y perfección. Isabel, para ellos, era una carga anunciada, una desviación inaceptable de la norma. Cada rechazo le destrozaba un trocito del corazón a la joven, y le dolía aún más porque cada vez que un pretendiente salía de la habitación, veía en los ojos de su padre esa mezcla de frustración, impotencia y tristeza silenciosa. El coronel nunca la culpó, nunca alzó la voz, pero el peso que cargaba la abrumaba como una piedra. Isabel empezó a creer que era un error, una pieza defectuosa en un mundo que exigía la perfección femenina. Poco a poco, la joven se fue apagando. Se aisló cada vez más, pasando largas horas encerrada en su habitación con las ventanas cerradas. Se negaba a participar en cenas, visitas y eventos comunitarios, sabiendo que las miradas siempre serían las mismas. Lástima, incomodidad, desdén. La joven alegre, curiosa y vibrante que encantaba a sus guardianes e iluminaba la gran casa con su risa, dio paso a una mujer triste, resignada y silenciosa, como si el futuro se hubiera convertido en un largo camino que jamás podría recorrer. En la vasta hacienda del coronel Francisco trabajaban aproximadamente 80 esclavos. Eran hombres, mujeres y niños que dividían su tiempo entre los cafetales, los corrales, los establos, las cocinas, los galpones y la casa principal. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Miguel, de 30 años, cuya presencia marcaba discretamente la rutina de la hacienda. Michael era diferente a la mayoría, no nació esclavo. Llegó al mundo libre, en un pequeño pueblo del interior de Sao Paulo. Su padre era un respetado carpintero y su madre una hábil costurera. Miguel creció rodeado del aroma de la madera recién cortada y de las delicadas melodías que su madre tarareaba mientras cosía. Desde pequeño aprendió el oficio de su padre, revelando un talento extraordinario con las herramientas, las medidas y las esculturas. Pero la tranquilidad de su vida se vio truncada a los 22 años. El pueblo donde vivía fue invadido por bandidos que secuestraban hombres y mujeres para venderlos ilegalmente como esclavos. Miguel y sus padres fueron capturados. En una subasta apresurada los separaron como si fueran objetos. Sus padres fueron vendidos a una hacienda en el interior de Sao Paulo y Miguel nunca volvió a verlos. Él mismo terminó siendo comprado por un traficante que lo llevó a Minas Gerais, donde meses después fue adquirido por el coronel Francisco. Durante 8 años, Miguel trabajó incansablemente en la granja, dedicándose principalmente a la carpintería y al mantenimiento de edificios, puentes, carruajes y herramientas. Era un hombre alto, de hombros anchos, con manos grandes y callosas por el uso de herramientas. Su rostro mostraba cicatrices de accidentes laborales, pero también una mirada sorprendentemente serena. Sus profundos ojos castaños desprendían una dulzura poco común.
casi desconcertante, en alguien que había perdido tanto. A pesar de la brutalidad de la vida, Miguel no se había vuelto resentido. Conservaba una bondad discreta, una dulzura natural que conmovía a quienes lo rodeaban. Otros esclavos lo respetaban profundamente. Buscaban su consejo, su ayuda, su calma. Incluso los capataces, hombres duros, acostumbrados a mandar con rigidez, trataban a Miguel con cierta reserva respetuosa. Trabajaba duro, nunca causaba problemas y su habilidad era indispensable. Pocos sabían, sin embargo, que Miguel observaba a Isabel desde lejos. Trabajaba con frecuencia en los jardines que rodeaban la casa principal y ocasionalmente la veía salir a la terraza a tomar el sol, siempre acompañada de una criada o uno de sus hermanos. Miguel notaba la tristeza en sus ojos, su mirada melancólica al contemplar el paisaje, como si buscara en el horizonte algo que la vida se empeñaba en negarle. También oía los susurros de las esclavas domésticas, comentarios en voz baja sobre cómo ningún hombre quería casarse con la joven. Y eso le dolía de una forma que ni él mismo podía explicar. Quizás porque comprendía profundamente el dolor que suponía ser rechazado por algo que no se elige. Tras el 15º rechazo consecutivo, el coronel Francisco llegó a su límite. La humillación acumulada le inundó el pecho como un veneno. Se vio ridiculizado por sus vecinos, por los demás ganaderos, por los hombres que una vez lo admiraron. La ira se convirtió en amargura, y la amargura en una decisión extrema, una decisión que ninguno de sus hijos, empleados o esclavos, pudo haber previsto. Empezó a beber más de lo habitual. Las noches, antes silenciosas en la casona, se llenaron del sonido de los pesados pasos del coronel tambaleándose por los pasillos, acompañados del tintineo de botellas y amargos gruñidos. Francisco, antes un hombre firme, de habla mesurada y porte respetable, empezó a hacer comentarios sarcásticos, casi escupidos, sobre hombres sin coraje, sobre hombres machistas que no son más que niños asustados, sobre ricos que tiemblan ante la más mínima imperfección. Los hijos del coronel, alarmados por el declive emocional de su padre, intentaron hablar con él. Se sentaron a la mesa, intentaron calmarlo, sugiriendo que quizá Isabel nunca se casaría y que eso estaba bien, que la vida no tenía por qué seguir el guión que la sociedad esperaba. Pero Francisco no escuchó ni una palabra. No podía aceptar que su hija, su posesión más preciada, quedara reducida a la soledad. No podía concebir que el mundo se hubiera atrevido a rechazar lo que tanto amaba. Fue entonces, en una fría noche de agosto, tras beber más de lo habitual, que el coronel tuvo una idea. La cachaza, que le quemaba las venas y le nublaba el juicio, transformó su frustración en algo perverso, casi teatral. Si ningún hombre libre y rico quería a Isabel, entonces la entregaría a una esclava. Para él, en ese momento de furia alcohólica, parecía una respuesta adecuada a la humillación. Sería una afrenta a la sociedad que lo había herido tan profundamente. Sería un castigo indirecto para los arrogantes pretendientes. Y, en un rincón oscuro de su mente herida, quizás también fuera una forma de asegurar que Isabel no muriera sola. Al despertar a la mañana siguiente, con la cabeza palpitante y la boca seca, Francisco intentó ahuyentar el vago recuerdo de la noche anterior, pero la idea, que en su borrachera le había parecido absurda e impulsiva, empezó a tomar forma al recuperar la sobriedad, y cuanto más lo pensaba, más inevitable le parecía la decisión. No sería un matrimonio de verdad, claro, pero sí compañía, sería presencia, y quizás era lo máximo que el futuro podía ofrecerle a su hija. Llamó al capataz, le preguntó cuál esclavo era el más confiable, el más honesto, el más trabajador. El capataz no dudó ni un segundo, respondió de inmediato: Miguel, un hombre íntegro, fuerte, hábil, silencioso,
y sobre todo, respetable. Francisco ordenó que se lo trajeran. Miguel entró en la oficina con cautela, sin entender por qué lo habían llamado. Su mirada se movía discretamente entre el coronel y el escritorio, donde un vaso de bebida aún estaba medio vacío. «Miguel», empezó el coronel directamente sin andarse con rodeos, «cuidarás de mi hija Isabel». Los ojos de Miguel se abrieron como si hubiera escuchado mal. Necesita a alguien que la ayude a desplazarse, que la acompañe, que se asegure de que tenga todo lo que necesita. Vivirás en una casa en la parte de atrás con ella. Serás responsable de su bienestar. Y si algo le pasa por tu negligencia, Miguel... Francisco se inclinó hacia adelante. Yo mismo me encargaré de tu castigo. ¿Entiendes? El carpintero respiró hondo. Sentía el corazón latirle con fuerza en la garganta. Esto era impensable. Un esclavo viviendo con la hija del coronel, cuidándola, durmiendo bajo el mismo techo. Señor, Michael intentó discutir con voz temblorosa. No lo entiendo. Señorita Isabel, es su hija. Yo solo soy una esclava. ¿No sería mejor una esclava doméstica? Alguien acostumbrada a las tareas de la casa grande. El puño del coronel golpeó la mesa con tanta fuerza que la tinta tembló. No pedí tu opinión. Su voz salió profunda, aguda y amenazante. Di una orden. Obedecerás. La tratarás con absoluto respeto. Si descubro que le faltaste al respeto, aunque sea por un segundo, no habrá mayor dolor que el tuyo. Está claro, Miguel. El silencio pesaba como plomo. Miguel bajó la mirada. No había elección. Sí, señor. Cuidaré de la señorita Isabel lo mejor posible. Tienes mi palabra. Francisco lo despidió con un gesto brusco y, acto seguido, se dirigió a la habitación de su hija para comunicarle su decisión. Lo que siguió fue como romper un cristal con mis propias manos. Isabel estaba horrorizada. Sintió que se le iba la cara al oír la decisión de su padre. La enviarían a vivir a una pequeña casa en la parte trasera de la granja, con un esclavo no por decisión propia, sino por imposición. Para ella sería la confirmación de que ni siquiera el mundo de los subyugados la desearía voluntariamente. Le rogó a su padre que lo reconsiderara. Lloró como no lo había hecho desde la infancia. Prefería vivir sola. Prefería morir sola. Prefería cualquier destino a ser entregada a la fuerza a alguien que no la había pedido. Pero el coronel se mantuvo firme. Para él, este era el único futuro posible, la única manera de asegurar que Isabel, cuando él muriera, no fuera abandonada. No confiaba en que sus dos hijos, que ya tenían sus propias familias, la cuidaran como él creía que se merecía. Y así, una semana después, Miguel e Isabel se instalaron en la pequeña casa de 3 habitaciones al fondo de la propiedad. Una construcción sencilla de paredes blancas y techo bajo, pero sólida y bien cuidada, obra de las propias manos de Miguel, sin que él imaginara jamás que algún día viviría allí. Y fue allí, en aquella tranquila casita, lejos de las miradas de la sociedad y de las lenguas afiladas de la ciudad, donde realmente comenzó su historia. La pequeña casa tenía una habitación más grande para Isabel, una más pequeña para Miguel, y una sala principal que servía de cocina, sala de estar y espacio de trabajo. El coronel les había proporcionado muebles sencillos pero resistentes, así como suficientes provisiones para que ambos vivieran cómodamente durante los primeros meses. La construcción era modesta pero sólida, con paredes de tapial muy bien reforzadas, una estructura en la que el propio Miguel había metido sus manos en el pasado sin imaginar el destino que le aguardaba allí. Los primeros días estuvieron llenos de tensión silenciosa. Isabel apenas hablaba con Miguel. Sus respuestas eran cortas, frías, casi siempre murmuradas. Se sentía profundamente mortificada por la situación,
como si la hubieran degradado de la condición de hija del coronel a alguien que necesitaba cuidados constantes, puesta en los brazos de una esclava como si fuera una inválida sin dignidad. Para ella, esta fue la cruel confirmación de que su padre ya no creía en su futuro. Miguel, por su parte, caminaba con cautela por la casa, como si cada paso tuviera que ser medido para no herir la sensibilidad de la joven. Intentaba ser útil, pero sin exagerar. Intentaba ser amable, pero sin mostrar compasión. Intentaba ofrecer ayuda, pero siempre esperando una señal de ella. Sin embargo, cada intento parecía, a los ojos de Isabel, un recordatorio más de lo que no podía hacer. Preparaba comidas con ingredientes sencillos que el coronel le enviaba regularmente. Descubrió una sorprendente destreza en la cocina. Preparaba platos modestos pero sabrosos que llenaban la casa de aromas reconfortantes. Isabel comía en silencio, con la mirada fija en su plato, como si temiera que agradecerle pudiera menoscabar su autoridad o herir su ya debilitado orgullo. Además de la comida, Miguel mantenía la casa impecablemente ordenada. Barría, limpiaba, reparaba objetos, ajustaba puertas, arreglaba muebles, siempre con cuidado. Cuando necesitaba ayudar a Isabel a moverse, lo hacía con sumo respeto. Preguntaba primero, esperaba su señal y explicaba cada movimiento. Pero Isabel interpretaba muchos de estos gestos como lástima. Y la lástima era precisamente lo que más detestaba. Sin embargo, con el paso de los días, algo empezó a cambiar. Isabel empezó a notar que Miguel no apartaba la mirada de sus piernas cuando hablaban. No fruncía el ceño al verla forcejear, no suspiraba con impaciencia, no mostraba prisa ni incomodidad. Le hablaba como a cualquier otra persona. Ya era tarde cuando todo cambió un poco más. Isabel intentaba alcanzar un libro en un estante alto, levantándose con dificultad. Miguel entró en la habitación, notó su dificultad, y en lugar de resolver el problema de inmediato, como muchos harían, se acercó con calma y preguntó: «Señorita Isabel, ¿puedo ayudarla? ¿Qué libro intenta alcanzar?». Ella señaló, y él le entregó el libro sin más comentarios. Luego dijo: «Si quieres, puedo reorganizar los libros en los estantes inferiores para que puedas alcanzarlos tú mismo. Pero solo si quieres». No le preguntó qué libros eran importantes porque comprendió que no importaba. Lo que importaba era su independencia. Ese simple gesto conmovió profundamente a Isabel. Se dio cuenta de que Miguel no solo pensaba en el problema inmediato, sino en cómo devolverle el control sobre pequeños aspectos de su vida. Un control que la sociedad insistía en arrebatarle. Fue entonces cuando, por primera vez, Isabel lo observó verdaderamente. No como un esclavo obligado a su rutina, sino como un hombre capaz de genuina consideración. «Sí, Miguel, me gustaría mucho», respondió ella con una voz más suave de la que jamás había oído. «Y gracias por preguntar. La gente rara vez me pregunta qué quiero. Creen saber qué es lo mejor para mí». Miguel sonrió suavemente. «Todos merecen tener opciones, señorita. Necesitar ayuda no significa perder el derecho a decidir». Esa conversación abrió una puerta que había permanecido cerrada durante años, y poco a poco otras se fueron abriendo. Primero sobre las tareas cotidianas, luego sobre libros, recuerdos, pensamientos y miedos. Isabel se sorprendió al descubrir que Miguel era mucho más culto de lo que imaginaba. Había aprendido a leer con su padre, en una época que parecía pertenecer a otra vida. Y a pesar de todas las pérdidas, seguía leyendo siempre que podía, conservando ese fragmento de dignidad que nadie le había arrebatado. Miguel tenía opiniones sorprendentemente firmes sobre los libros que Isabel le mostraba, sobre política, filosofía y naturaleza humana. Al hablar, sus palabras estaban cargadas de reflexión, fruto no solo de los libros que leía esporádicamente, sino también de las cicatrices de su propia vida. Isabel, a su vez,
Resultaba aún más impresionante al hablar. Miguel descubrió que era extraordinariamente inteligente, culta y curiosa. Había leído más libros de los que él jamás hubiera imaginado. Dominaba ideas complejas, citaba a filósofos europeos, explicaba teorías científicas y analizaba acontecimientos históricos con un brillo especial en la mirada. Para él, escuchar a Isabel hablar era casi como contemplar un amanecer tras una larga noche, algo que iluminaba y reconfortaba. Miguel comprendió rápidamente que su mente era un tesoro, un don que la sociedad ignoraba en su cruel obsesión por la apariencia y la perfección física, y esta constatación no hizo más que aumentar su respeto por ella. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo juzgamos a las personas por su apariencia y no por quienes son realmente? La narración resonaría en ese punto, como una pregunta dirigida al espectador. Deja un comentario a continuación con tus ideas sobre cómo valorar a las personas por lo que realmente son en su interior. A medida que las semanas se convertían en meses, Isabel y Miguel forjaron una rutina armoniosa, casi doméstica, casi íntima, pero dentro de los límites que les imponía su posición. Desayunaban juntos, hablando de lo que planeaban hacer durante el día. Miguel se dedicaba a la carpintería, Isabel leía, estudiaba, bordaba. Por la tarde, él solía leerle en voz alta, una práctica que se convirtió en un hábito reconfortante. Isabel cerraba los ojos, escuchando la voz tranquila de Miguel que llenaba la casa. Por la noche cenaban juntos y hablaban durante horas, perdiendo la noción del tiempo. Era como si cada día acercara sus mundos. Con el tiempo, Miguel empezó a hacer pequeñas cosas, pero con enorme dedicación, para facilitarle la vida a Isabel. Construyó estanterías accesibles, ajustó muebles y creó una mesa de altura regulable que le permitía trabajar con mayor facilidad. Construyó una rampa en la entrada de la casa, con madera resistente y uniones perfectas para que pudiera moverse sin dificultad. Cada modificación era el resultado de una cuidadosa observación. Nunca daba por sentado lo que ella necesitaba. Siempre preguntaba primero, con absoluto respeto. Isabel, conmovida por su consideración, empezó a hacer lo mismo. Ayudaba a Miguel con su escritura, le enseñaba gramática y caligrafía, compartía libros con él y conversaban sobre todo a fondo. Un día, decidió cocinar y descubrió que lo disfrutaba. Preparaba dulces que a Miguel le encantaban y poco a poco compartir la preparación de las comidas se convirtió en un ritual cariñoso. Formaron una verdadera alianza. Él la fortalecía donde ella tenía dificultades. Ella le ayudaba a comprender las áreas donde necesitaba instrucción formal. El coronel Francisco visitaba la casa de vez en cuando para comprobar el bienestar de su hija. Le sorprendió sinceramente encontrarla más animada, con las mejillas más sonrosadas y más sonriente de lo que la había visto en años. Para él, era simplemente el efecto de la compañía. No imaginaba que por primera vez Isabel se sintiera valorada en todos los aspectos, no solo tolerada, sino vista. Fue en el 6º mes de convivencia que algo cambió irreversiblemente. Isabel empezó a darse cuenta de que pensaba en Miguel todo el tiempo cuando él no estaba. Sentía que se le aceleraba el corazón cuando regresaba de la carpintería. Le encantaba oír su risa, le encantaba verlo entrar por la puerta, le encantaba la natural delicadeza con la que se movía a su alrededor. Cuando sus manos se rozaban por casualidad, sentía que su cuerpo temblaba e intentaba disimularlo. Isabel se estaba enamorando, pero sabía que era un amor imposible. Él era un esclavo. Ella era hija de un coronel. El mundo en el que vivían jamás permitiría algo así, y eso la atormentaba en silencio. Miguel se enfrentó a un dilema similar. Admiraba a Isabel cada vez con más intensidad.
Amaba su inteligencia, su sensibilidad, su fuerza, su valentía. Veía en ella una luz que nunca había visto en otra persona, una luz que atraía su alma. Cuidarla había dejado de ser un deber, se había convertido en un privilegio. Quería hacerla feliz, quería protegerla, quería estar a su lado en todo momento. Pero, como esclavo, ni siquiera tenía derecho a desear. ¿Quién era él para amar a la hija de su amo? ¿Qué futuro podía ofrecerle? ¿Qué destino podía reclamar? Y entonces, en una noche lluviosa de noviembre, cuando el sonido de la tormenta parecía resonar dentro de la pequeña casa, la verdad, la que ambos habían tratado de negar, finalmente salió a la luz. La tormenta que cayó sobre Perdigão esa noche parecía arrancada de las entrañas de la tierra. Truenos retumbaron con violencia en el cielo, estruendos secos que hicieron vibrar las ventanas y asustaron incluso a los animales del corral. Los relámpagos surcaron el horizonte, iluminando por breves segundos la silueta de las montañas y los árboles que se mecían con el viento. Isabel siempre había tenido miedo a las tormentas. Desde pequeña, el sonido de los truenos parecía penetrar su cuerpo, haciéndola sentir pequeña, frágil, vulnerable. Esa noche, acurrucada en su habitación, temblaba con cada estruendo, como si el mundo exterior se derrumbara. Fue entonces cuando oyó un suave golpe en la puerta. «Señorita Isabel, ¿está bien? ¿Puedo ayudarla en algo?» La voz de Miguel era tranquila, cuidadosa, como si temiera asustarla aún más. «Entre, por favor», respondió ella con voz temblorosa. Miguel entró y encontró a Isabel acurrucada en la cama, abrazada a sí misma. El terror era evidente. Sin pensarlo, guiado solo por el instinto de protegerla, se acercó y se sentó en el borde de la cama. Extendió la mano y ella inmediatamente tomó la suya, como quien se aferra a un puerto seguro mientras el mar intenta tragarse todo a su alrededor. «Todo está bien, Isabel», susurró. «Solo es ruido. Nada de esto puede hacerte daño. Estoy aquí». Isabel le apretó la mano, entrelazando los dedos como si temiera que desapareciera. El tiempo transcurrió lentamente. La tormenta seguía rugiendo, pero en esa habitación algo silencioso, delicado e inmenso crecía. Largos minutos se transformaron en algo más íntimo de lo que cualquier palabra podría expresar. Cuando el temblor en su cuerpo finalmente disminuyó, Isabel murmuró: «Gracias, Miguel. Siempre me haces sentir seguro». Miguel debería haberle soltado la mano en ese mismo instante. Debería haberse apartado. Pero no pudo. Había algo en sus ojos verdes, una súplica silenciosa, una verdad oculta. Él respiró profundamente. «Isabel». Su voz casi se quebró. «No debería decir esto. No tengo derecho a sentirme así. Pero ya no puedo fingir. Te amo». El silencio pareció expandirse a su alrededor. «Amo tu inteligencia, tu bondad, tu fuerza. Amo cómo ves el mundo. Amo cada momento que paso a tu lado. Sé que es imposible. Sé que nunca podría sentir lo mismo por un esclavo. Pero necesitaba que lo supieras». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabel. «Yo también te amo, Miguel». Miguel parpadeó, incrédulo. «Te amo como nunca imaginé. Realmente me ves. No solo mis limitaciones, sino todo lo que soy. Me haces sentir completa». Ya no pudo contenerse. Se inclinó y la besó. Fue un beso tierno, pero cargado de todo lo que habían reprimido durante meses. Amor, promesa, miedo, esperanza. Esperanza contra toda esperanza. Esa noche, tras tantas tormentas externas e internas, Isabel y Miguel dejaron atrás el mundo exterior. Se convirtieron en una pareja en todos los sentidos, aunque en silencio, aunque ocultos a todos, aunque el destino pareciera negarles cualquier futuro. Comenzaron a vivir como marido y mujer en esa pequeña casa.
Compartían sus vidas, sus conversaciones, sus miedos, sus sueños. La puerta al mundo exterior estaba cerrada para ellos, pero en el interior eran iguales. Eran compañeros, eran amantes, eran felices, por muy prohibida que fuera esa felicidad. Meses después, Isabel notó algo diferente: el retraso, las leves náuseas matutinas, la extraña sensación de calor en el cuerpo. Embarazada. La noticia llegó como un rayo partido en dos: luz y sombra, alegría y pavor. Alegría por llevar en su vientre al hijo del hombre que amaba. Temor por lo que sucedería cuando el coronel se enterara. Ocultó el embarazo todo lo que pudo, usando ropa holgada y evitando las visitas de su padre. Miguel lloró al enterarse. Puso las manos sobre su vientre, aún discreto, y sollozó de felicidad. Vamos a tener un hijo. Nuestro hijo. Nacerá libre, Isabel. Juro que trabajaré hasta que me sangren las manos. Ahorraré. Compraré mi libertad. Seremos una familia de verdad. Isabel quería creer, quería aferrarse a esa promesa, pero conocía el mundo. Conocía la crueldad de la esclavitud, sabía que nada sería sencillo, y luego, inevitablemente, la barriga creció. En una tarde calurosa, durante una visita de rutina, el coronel Francisco finalmente se dio cuenta. La conmoción fue inmediata. La furia, devastadora. Exigió respuestas, exigió nombres, exigió la verdad. Por primera vez en su vida, Isabel no bajó la cabeza, no apartó la mirada. Quiero a Miguel, papá, y él me quiere a mí. Estamos esperando un hijo, y no me arrepiento de nada. El coronel se puso rojo de rabia. Llamó a Miguel insolente. Llamó a su hija una mujer degradada. Dijo que había arrastrado el honor de la familia por el lodo. Llamó a la niña bastarda. Pero Isabel no se dejó intimidar. Ninguno de los hombres que trajiste me quería, padre. Me rechazaron por mi discapacidad. Pero Miguel me aceptó por completo. Me trata con dignidad. Me ve. Nuestro hijo nacerá del amor, no de la conveniencia. Las palabras golpearon al coronel como balas. Por primera vez en muchos años vio a Isabel como realmente era. No una niña frágil, no una hija rota, sino una mujer completa, decidida, capaz de luchar por lo que creía, y eso lo destruyó por dentro, porque significaba que ya no tenía el control. El coronel Francisco permaneció allí, sentado, como si toda la estructura del mundo que conocía se hubiera derrumbado poco a poco, piedra a piedra. Respiraba con dificultad, un sudor frío le corría por la nuca a pesar del aire sofocante de la tarde, y había un cansancio en sus ojos que provenía no solo de la edad, sino de lo que finalmente se vio obligado a ver. Todas las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, los pactos silenciosos con la sociedad, las expectativas impuestas por la élite rural, el orgullo que había llevado como armadura, todo esto yacía ante él, fracturado por la inesperada valentía de su propia hija. Afuera, Miguel esperaba inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que ese era el tipo de momento que definía destinos enteros. Bastaba una palabra del coronel, y su vida podía terminar allí, en el silencio de una noche cualquiera, como la de tantos otros esclavos que se atrevían a cruzar las fronteras invisibles impuestas por los blancos. Pero Miguel, impulsado por un amor más grande que su propio miedo, se mantuvo firme ante la puerta. Escuchó fragmentos dispersos de la conversación, la voz alzada del coronel, los sollozos contenidos de Isabel, y sintió, en lo más profundo de su corazón, que no había otra opción que afrontarlo hasta el final. Cuando el coronel finalmente se fue, Miguel lo enfrentó con la fuerza de quien no tenía nada que perder. No había arrogancia en sus ojos, solo una esperanza casi desesperada. La valentía de ese acto no provenía del orgullo, sino de la absoluta certeza del amor que sentía por Isabel. Le pidió al coronel con voz firme,
su bendición para ser liberado, no por ambición, sino para poder ocupar su lugar junto a la mujer que amaba y al niño que crecía en su vientre. Esa audacia habría sido castigada con violencia en cualquier otra finca de la región. Pero el coronel, al mirar a Miguel a los ojos, percibió algo que nunca había visto en los pretendientes adinerados que habían visitado su casa a lo largo de los años. Sinceridad absoluta. Había algo indomable, puro en la mirada de Miguel, que no se podía comprar con dinero ni prestigio. Era amor verdadero, un amor que el coronel sabía, en el fondo, que su hija jamás recibiría de ningún hombre de la élite. El viejo granjero volvió a sentarse, pasándose la mano por la cara, como si intentara despertar de una realidad imposible. Pero cuanto más reflexionaba, más comprendía que se encontraba en una encrucijada moral de la que no podía escapar. Siempre había creído proteger a su hija sometiéndola a reglas estrictas, presentándole hombres adecuados, intentando encajarla en moldes que nunca le convenían. Pero allí, ante él, estaba la cruda y dolorosa verdad. Isabel solo florecía al ser sacada de la jaula dorada. Nunca había estado tan viva como en ese amor prohibido. Impulsado por una compleja mezcla de arrepentimiento, amor paternal y un deseo tardío de corregir errores, el coronel tomó una decisión que sacudiría toda la hacienda de Perdigão. Llamó a su abogado y ordenó con voz firme la preparación de los documentos de manumisión, no solo para Miguel, sino para todos los esclavos de la hacienda. Fue un gesto impensable que rompía con siglos de tradición y poder. Pero al coronel ya no le importaban las miradas de desprecio ni las amenazas veladas de los demás terratenientes. Era demasiado viejo para vivir de apariencias. Cuando los papeles estuvieron listos, Miguel recibió su libertad como si tuviera su propio futuro en sus manos. No lloró, pero sus ojos brillaron con una emoción contenida. Muchos otros esclavos, ahora hombres y mujeres libres, también recibieron el documento con incredulidad, como si solo al día siguiente creyeran de verdad en la libertad que les había sido otorgada. Algunos permanecieron en la plantación como jornaleros, otros decidieron buscar su propio camino. Pero todos sabían que estaban presenciando un acontecimiento histórico. La noticia corrió como la pólvora. Los campesinos vecinos comenzaron a evitar al coronel Francisco, murmurando que se había vuelto loco, que se había debilitado, que su decisión ponía en peligro toda la política esclavista de la región. Pero el coronel ya no se dejaba llevar por el miedo. Por primera vez siguió su conciencia sin mirar a los lados. La boda entre Miguel e Isabel se programó para el mes siguiente. Sencilla, discreta, pero llena de simbolismo. Las familias adineradas de la región rechazaron la invitación, pero la iglesia estaba llena de gente humilde, esclavos liberados, trabajadores, mujeres embarazadas, hombres que nunca se habían atrevido a desafiar el sistema, pero que encontraron alivio al verlo concretarse. En los ojos de muchos había admiración, en los de otros, esperanza. Isabel llegó a la iglesia empujada por su padre, vestida con una sencillez conmovedora. Había en ella una belleza serena y profunda, que no provenía de su ropa ni de su apariencia, sino de la conciencia de que finalmente vivía su propia vida. Miguel la esperaba en el altar, con una postura de respeto y una emoción tan intensa que casi le quitó el aliento. Cuando se miraron, no hicieron falta palabras. Fue el amor el que habló por ellos. El padre Antonio, joven y progresista, celebró la ceremonia con voz firme. La llamaron Esperanza. Y ningún nombre podría haber sido más apropiado. Esa niña recién nacida simbolizaba exactamente lo que decía su nombre. La promesa silenciosa de un futuro diferente donde las personas serían juzgadas por su carácter y no por su color, origen o limitaciones físicas.
Esperanza nació libre, hija legítima de un matrimonio, uniendo en sí misma dos mundos que durante siglos se habían mantenido separados a la fuerza. Cuando el coronel Francisco abrazó a su nieta, las lágrimas corrieron por su rostro, lágrimas que mezclaban arrepentimiento, alivio y profunda alegría. Esa bebé representaba la renovación. Fue una continuidad no solo de sangre, sino de valores. Representó la victoria del amor sobre los prejuicios. Miguel, ahora libre y legalmente yerno del coronel, se convirtió rápidamente en el carpintero más respetado de la región de Perdigão. Su talento natural para la madera floreció y su fama se extendió a las haciendas vecinas. Recibía constantes encargos y con el tiempo construyó una casa más grande para su creciente familia, siempre adaptada a las necesidades de Isabel. Cada puerta, cada estante, cada rampa, cada detalle arquitectónico llevaba la marca de su cuidado y cariño. Nada era casual. Isabel, por su parte, prosperó en su matrimonio. La tristeza que la había acompañado durante años desapareció, reemplazada por un propósito y una vitalidad renovados. Ayudaba a Miguel a administrar su negocio, llevaba los registros, la contabilidad y recibía clientes. Era organizada, meticulosa, educada y rápidamente se convirtió en una pieza esencial del pequeño negocio familiar. Pero Isabel no se detuvo ahí. Decidió dedicar su vida a algo que siempre había deseado, pero que nunca creyó posible: enseñar. Transformó una de las habitaciones de su casa en una pequeña escuela y comenzó a enseñar a leer y escribir a niños pobres de la región. Muchos eran hijos de antiguos esclavos que nunca habrían tenido acceso a la educación formal. Isabel vio en cada niño una semilla que podía florecer y la cultivó con paciencia y amor. El coronel Francisco vivió 7 años más tras el nacimiento de su primera nieta. Tiempo suficiente para ver nacer a 2 hijos más del matrimonio entre Miguel e Isabel, y para comprender finalmente que su mayor desesperación se había convertido en su mayor bendición. Repetía a menudo que poner a Miguel a cargo de su hija había sido la mejor decisión de su vida. Murió en paz, con el corazón tranquilo, sabiendo que Isabel estaba protegida, valorada y profundamente feliz. Sin embargo, tras su muerte, resurgieron los problemas familiares. Impulsados por el prejuicio y la ambición, sus hijos intentaron impugnar la herencia. Argumentaron que Isabel, al haberse casado con un exesclavo, no debía recibir su parte. Pero los documentos preparados por el coronel eran irrefutables. Sus deseos habían quedado claramente plasmados. Isabel tenía plenos derechos sobre las tierras y recursos que le fueron asignados, independientemente de su marido. Descontentos, sus hermanos finalmente cedieron ante la fuerza de la ley, pero la relación familiar nunca volvió a ser la misma. Con su herencia asegurada, Isabel y Miguel decidieron ampliar el trabajo que ya realizaban en su pequeño aula. Utilizaron parte de los fondos para fundar una escuela más grande. Era una escuela gratuita para niños pobres de toda la región. Contrataron maestros, compraron libros, materiales y muebles. La escuela creció rápidamente y se convirtió en una fuente de oportunidades para quienes nunca habían tenido voz. La institución recibió su nombre en honor a Escuela de la Esperanza, en honor a la hija que allanó el camino para todos esos cambios. En las décadas siguientes, cientos de niñas pasaron por sus aulas. Muchas de ellas eran hijas de antiguos esclavos, que finalmente podían soñar con un futuro diferente. Muchas se convirtieron en comerciantes, maestras, artesanas y líderes locales. La escuela transformó destinos, tal como Isabel y Miguel lo deseaban. La historia de la pareja se volvió legendaria en Perdigão. Se contó de generación en generación,
como un recordatorio de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Cómo dos personas rechazadas por la sociedad, una por haber nacido esclava, la otra por haber nacido con una discapacidad, encontraron el uno en el otro la plenitud que el mundo les negaba. Se convirtieron en la prueba viviente de que el carácter es más fuerte que el origen y que el corazón es más poderoso que cualquier barrera social. Isabel vivió 68 años. A pesar de las limitaciones de salud que la acompañaron desde su nacimiento, tuvo una vida plena y significativa. Fue una esposa amada, una madre dedicada de 4 hijos, una abuela cariñosa de 12 nietos, una educadora respetada y una voz constante de bondad en su comunidad. Cuando falleció, cientos de personas asistieron a su funeral. Antiguos alumnos, padres agradecidos, vecinos, amigos y personas que se habían beneficiado de su generosidad. Todos quisieron rendir homenaje a la mujer que demostró que el valor de un ser humano reside en la fuerza de su alma, no en la perfección de su cuerpo. Miguel sobrevivió a su esposa solo 2 años. Sin ella, perdió su ancla, su norte, su razón para seguir adelante. Sus hijos dijeron que murió de pena. Miguel fue enterrado junto a Isabel, en una tumba que él mismo había construido muchos años antes. En la lápida, una sencilla y conmovedora inscripción: aquí yacen Miguel e Isabel, unidos en el amor que la sociedad quiso prohibir, pero que Dios bendijo. Fue el epitafio perfecto para una pareja extraordinaria. Los 4 hijos de Miguel e Isabel continuaron el legado de sus padres. Mantuvieron la escola Esperanza funcionando y creciendo, preservaron la memoria familiar y enseñaron a las generaciones posteriores la importancia de juzgar a las personas por su carácter y no por su apariencia u origen. Sus descendientes se extendieron por toda la región y más allá, llevando consigo las lecciones de amor, dignidad y valentía heredadas de aquella singular pareja. La pequeña casa donde Miguel e Isabel vivieron sus primeros años aún existe en Perdigão. Fue preservada por sus nietos y con el tiempo fue transformada en un pequeño museo. Allí se pueden encontrar muebles originales hechos por las propias manos de Miguel, libros que Isabel usaba en sus clases y antiguas fotos familiares. Esa sencilla casa se ha convertido en un lugar de visita, casi de peregrinación, para quienes creen en el poder transformador del amor. Investigadores e historiadores del período de la esclavitud en Brasil han analizado la historia de la pareja a lo largo de los años. Examinaron cartas intercambiadas, documentos legales de su unión, testimonios de vecinos y antiguos alumnos. La conclusión siempre fue la misma. El amor entre Miguel e Isabel era real, profundo y extraordinario. Una llama que ardía contra todas las convenciones y superaba todas las barreras. Lo que hace que la historia sea particularmente notable, casi increíble para quienes la escuchan por primera vez, es la forma en que tanto Miguel como Isabel soportaron los brutales rechazos impuestos por una sociedad que insistía en clasificarlos como inferiores, cada uno a su manera. Miguel fue privado de su libertad a temprana edad, separado de su familia, tratado no como una persona, sino como un objeto, una propiedad sin voz, sin derechos, sin futuro. Isabel, por otro lado, experimentó una prisión diferente, la prisión de las apariencias. Fue rechazada repetidamente por hombres que no podían ver más allá de sus limitaciones físicas, hombres que vieron su cuerpo antes de ver su mente brillante, su carácter, su profundidad emocional. Ambos, a su manera, cargaron con profundas cicatrices. Por lo tanto, tenían todas las razones del mundo para volverse personas amargadas, desconfiadas y retraídas. Pero, sorprendentemente, cuando sus caminos finalmente se cruzaron, decidieron hacer lo contrario.
eligieron abran sus corazones. Incluso después de todo lo que habían sufrido, eligieron confiar, abrazar, sentir, y eso, en sí mismo, fue un acto de extraordinario coraje. La decisión del coronel Francisco de unir a Miguel e Isabel, aunque inicialmente motivada por razones confusas, quizás incluso por la impulsividad, la desesperación y la culpa, finalmente se reveló como un acto involuntario de compasión. Sin darse cuenta, unió a dos almas que se necesitaban desesperadamente. Miguel, quien nunca había tenido a nadie que viera más allá de su condición de esclavo, encontró en Isabel una mirada que reconocía su humanidad, su inteligencia, su sensibilidad. Isabel, quien siempre había sido subestimada por la sociedad, encontró en Miguel a alguien que la valoraba exactamente por quien era. Una mente brillante, un corazón generoso, un espíritu resiliente. Juntos se complementaban de una manera poco común. Una de esas combinaciones que incluso las parejas criadas en circunstancias ideales podrían nunca lograr. La forma en que Miguel cuidó de Isabel a lo largo de su vida en común es un claro reflejo de lo que significa el verdadero amor. Nunca la trató como una inválida, nunca la vio como incapaz o inferior. Al contrario, buscó constantemente maneras de aumentar su independencia, darle autonomía y brindarle consuelo sin menoscabar su dignidad. Construyó muebles, adaptó espacios, creó soluciones con sus propias manos, siempre preguntando, siempre escuchando, siempre respetando. Para Miguel, Isabel no era la mujer lisiada. Era la mujer extraordinaria cuyo cuerpo era solo una parte de la historia, no la definición completa. Esta perspectiva, tan inusual, lo cambió todo. E Isabel correspondió con un amor igualmente profundo. Amaba a Miguel no a pesar de haber sido esclavo, ni por lástima ni por necesidad, sino porque veía quién era realmente. Un hombre amable, inteligente y talentoso, con una grandeza de carácter que superaba con creces la de muchos hombres libres y ricos que habían pasado por su vida. Isabel sabía que el verdadero valor de una persona no reside en su posición social, sino en cómo trata a los demás, especialmente a los más vulnerables. Y Miguel, en ese sentido, superó todas las pruebas que realmente importaban. La valentía de la pareja al desafiar todas las normas sociales de la época es innegable. Eran plenamente conscientes de que serían juzgados, criticados, quizás incluso perseguidos. Sabían que estaban traspasando límites invisibles pero poderosos. Sin embargo, eligieron el amor. Eligieron la felicidad genuina en lugar de la aprobación de una sociedad hipócrita. Esta elección, para muchos, podría parecer imposible. Para ellos era inevitable. El apoyo del coronel Francisco, especialmente en los años posteriores, también merece ser destacado. Podría haberlos separado, castigado a Miguel, distanciado a Isabel, protegido su reputación por encima de todo, como tantos padres de su época lo habrían hecho, pero no lo hizo. Por primera vez en su vida, eligió el amor por su hija por encima de las apariencias. Eligió su felicidad por encima de su propio orgullo. Y esta decisión le costó muy caro socialmente, pero le trajo algo mucho mayor, una verdadera reconciliación, vida familiar, nietos a quienes adoraba y que le dieron paz en sus últimos años. Ahora, al final de esta profunda historia, tan rica en matices, tan marcada por luchas y victorias silenciosas, lo que queda es la reflexión que inevitablemente nos impone. Una reflexión sobre cómo juzgamos a las personas por características superficiales, sobre cuántas oportunidades perdemos por no ver más allá de las apariencias, sobre cómo el amor verdadero es capaz de superar las limitaciones físicas, las barreras sociales, los prejuicios raciales y cualquier otra etiqueta que la sociedad intente imponer.
Piensa en cuántas veces tú, todos nosotros, juzgamos a alguien por la primera impresión. Cuántas amistades, cuántas relaciones, cuántas historias increíbles nos perdemos por no darle a la otra persona la oportunidad de revelarse plenamente. La historia de Miguel e Isabel nos reta a mirar más a fondo, a priorizar el carácter sobre la apariencia, a reconocer la humanidad compartida que nos une. Esta historia, nacida del rechazo y culminada en el amor más profundo, nos recuerda algo esencial. Los finales felices son posibles incluso cuando todo parece imposible. Dos personas despreciadas por la sociedad encontraron en el otro exactamente lo que siempre habían buscado: hogar, pertenencia, aceptación total. Porque al fin y al cabo, el verdadero hogar no es un lugar, es una conexión, la más íntima de todas, con alguien que nos ve con todo su ser y, aún así, nos ama. Miguel e Isabel lo descubrieron, y juntos construyeron una vida que marcó generaciones.